Hola a todos, ¿cómo están? Pues hoy les quiero platicar de este libro y el concepto que trae detrás este libro que se llama Exponential Organizations, sobre todo porque creo que es muy vigente en esta época de cambios, de crisis, de pandemia, etcétera. Me parece que estas personas traen un tema muy interesante de hacia dónde deberíamos de llevar nuestras organizaciones sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, les voy a platicar un poquito. Este libro es una colaboración de varios autores, pero el principal se llama Salim Ismail, y él es uno de los fundadores de una universidad en Silicon Valley que se llama Singularity University, que tal vez hayan escuchado por ahí. Y bueno, ellos fundaron esta universidad sobre todo pensando en que la educación tradicional o la educación actual pues no estaba formando con suficiente velocidad y con las habilidades necesarias que requería en particular todo el ambiente, toda la industria de Silicon Valley. Entonces ellos deciden crear esta universidad que si bien no le dieron un peso a todo lo que es el reconocimiento, la validación, etcétera, sino que le dieron un peso a las habilidades que realmente estaba requiriendo la industria, ¿no? Que creo que también esto es algo bien importante que ahorita se ha acelerado muchísimo con este cambio, con todo lo que nos ha orillado la pandemia, ¿no? A cambiar. Uno de esos aspectos es precisamente la educación y bueno, creo que van a seguir surgiendo más movimientos como este del Singularity University, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esta universidad, ellos empezaron a cuestionar cuál era la razón de que algunas empresas estuvieran creciendo exponencialmente a pesar de las crisis, etcétera, y sobre todo pues en periodos de tiempo cortos, ¿no? Por así decirlo. Entonces se pusieron a analizar varias empresas que ellos pusieron un parámetro que era que estuvieran creciendo al menos 10 veces más, o sea, 10x el promedio de su industria. Por ejemplo, si estaban en la industria del hospedaje, por como el caso de Airbnb, pues que estuviera creciendo en un promedio de 10 veces más que el resto de ese parámetro, de esa industria, ¿no? Entonces, bueno, analizaron varias empresas que cumplieran con estas características y empezaron a tratar de ver cuáles eran los patrones o qué prácticas son las que tenían en común que los llevaban a este crecimiento exponencial, ¿no? Y bueno, de ahí deriva este libro que contiene todos esos resultados, todos esos estudios. Y básicamente aquí los autores lo que hicieron fue condensar todos estos hallazgos en dos acrónimos que me parecieron muy inteligentes, muy interesantes. Primero, dividieron un acrónimo en la palabra ideas o ideas en inglés y este acrónimo corresponde o le hicieron la correspondencia al hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, que pues como recordarán es el hemisferio lógico, es el hemisferio del orden, del control, de la estabilidad, etcétera, ¿no? Y el otro acrónimo que corresponde al hemisferio derecho de nuestro cerebro le llamaron scale, en inglés es escalar, ¿no? Escala. Entonces, bueno, este es la conclusión a la que llegaron y ahorita les voy a platicar cada una de estas partes, ¿no? Pero bueno, dándoles contexto, pues me parece muy interesante tanto el estudio como la manera en la que lograron condensarlo para que fuera muy fácil para nosotros entenderlo, ¿no? Lo primero que me gusta muchísimo de este libro es que retoma todo este tema que ya saben que me encanta, que tiene que ver con el Start with Why, con Simon Sinek y todas estas filosofías que dicen que los humanos principalmente operamos con base en conocer el propósito, el por qué hacemos lo que hacemos. Y bueno, esto no es nada bueno. Recordarán que todo esto también está muy fundamentado, muy descrito por todo lo que es la logoterapia iniciada por Víctor Frank, etcétera, que precisamente recordarán su libro El hombre en busca de sentido, que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con cómo operamos desde el sentido, desde el darle sentido y propósito a nuestras acciones, a nuestra vida, etcétera. Y bueno, aquí los autores en Exponential Organization retoman mucho esto, ¿no? Y le ponen este título a que lo más importante y por donde debemos de empezar es por un MTP, que significa
Massive Transformative Purpose, o sea, un propósito masivo y transformador. Y aquí me gusta porque hacen mucho la aclaración de que esto no es un enunciado de una misión o estos conocidos como mission statements. No, aquí lo que ellos dicen es que necesitamos algo que incluso casi que sea inalcanzable y que genere un movimiento cultural, ¿no? Para que nos mueva a un nivel exponencial. Acuérdense que no estamos hablando pues de cualquier empresa, estamos hablando de empresas que tengan un crecimiento exponencial, ¿no? Entonces, para ellos dicen que lo más importante para tener una empresa de este tipo es tener un propósito masivo y transformador, ¿no? Este MTP, que es lo que va a permear al resto. De hecho, aquí en su diagrama, pues es lo que está arriba como de la pirámide, ¿no? Y de ahí es donde vamos a empezar a derivar todo lo demás, porque si no tenemos este propósito definido, pues vamos a tener un poquito de problemas en acotar qué es lo que sí vamos a hacer y qué es lo que no vamos a hacer del resto de las acciones que definen a una organización con crecimiento exponencial. Y bueno, ya entrando un poquito más en materia, pues también me gusta mucho que al principio del libro te dice que te preguntes esto todos los días, que si estás trabajando en algo que puede cambiar al mundo, y dice que lo que necesitamos hacer como sociedad y como empresa es entrenar a personas que cambien el mundo, ¿no? Esto también me gusta mucho que esté basado en esta parte, ¿no? Y entonces, bueno, él aclara que de todas las empresas que encontró que están teniendo este crecimiento exponencial que les comentaba, que se refiere a 10 veces por encima de su industria, que no todas cumplían con todos estos aspectos del acrónimo de Ideas y Scale, sino que, de hecho, solamente de las que estudiaron, solamente encontraron una que hacía todo, pero sí decían que hacían pues la mayoría, ¿no? Que al menos encontraban ciertos aspectos importantes en los cuales se integraban estas ideas, ¿no? Entonces, sí quisieron aclarar mucho que no es como que tengas que tener todos los elementos, pero que la mayoría de las empresas que estaban creciendo exponencialmente, pues tenían de alguna forma u otra algunos de ellos, ¿no? Y entonces, bueno, ahora sí les voy a empezar a platicar cada uno de ellos. El acrónimo de SCALE, que recordarán que corresponde al hemisferio derecho o que así lo hicieron corresponder, tiene que ver también con todo lo que es externo a la empresa, ¿no? Con todo lo que se va a llegar de recursos la empresa para lograr esta misión o este propósito transformador masivo, ¿no? La primera el primer elemento que nos dicen que es bien importante, y yo creo muchísimo en esto, dicen que las empresas de crecimiento exponencial lo que hacen es contratar staff on demand. Esto quiere decir colaboradores bajo demanda. ¿Por qué? Porque esto nos permite, pues obviamente, ser flexibles, tener la profesionalización que estamos buscando, sin tener que armarnos de una infraestructura muy pesada. ¿Por qué? Pues porque no vamos a saber bien hacia dónde va a ir evolucionando nuestro crecimiento. Entonces, el primer componente que ellos nos sugieren en cualquier organización, pero en particular si queremos crecer de manera exponencial, es que todo nuestro staff o la mayoría de ellos esté bajo demanda, ¿no? Obviamente esto no reemplaza que tengamos personas o colaboradores del día a día o colaborando con nosotros en formatos tradicionales, pero sí dice que hasta que entendamos muy bien cuál es la contribución y cuál es el corazón de lo que hacemos, este staff debe permanecer lo más posible de una forma remota o bajo demanda, ¿no? Incluso recomiendan que en la medida de lo posible, pues se hagan relaciones basadas más en resultados, ¿no? Y esto pues también le va a dar mucho más propósito a la gente, ¿no? Y ahorita pues ya notarán una tendencia a que la gente pues queremos estar un poquito más libres de nuestro tiempo, de nuestros ingresos, y que nuestros ingresos también se vean un poco más relacionados a nuestro desempeño, ¿no? A nuestros resultados. Entonces creo que esto staff on demand pues es también bilateral, ¿no? Tiene ventajas tanto para los colaboradores como para, en este caso, las empresas, ¿no? El segundo punto, llevamos la S de Scale. La C de Scale se refiere a Community and Crowd. Aquí nos hablan mucho de que a través del MTP, de nuestro propósito transformador masivo, es que vamos a atraer gente que piense lo que nosotros pensamos, que quiera lo que nosotros pensamos,
y que quiera contribuir a esta causa, ¿no? Que otra vez se asemeja mucho al Start With Why de Simon Sinek, que nos dice muchísimo que si no nos comunicamos desde este propósito, pues es que vamos a generar una comunidad que pues no esté ahí por razones, digamos, equivocadas, por ejemplo, por el dinero, etcétera, sino que esté ahí porque verdaderamente cree en eso, ¿no? Y esto lo que va a hacer y lo que va a contribuir a nuestro crecimiento exponencial, pues es que vamos a tener gente verdaderamente apasionada en lo que estamos haciendo, ¿no? El tercer punto de este acrónimo de SCALE es la A, que corresponde a lo que son algorithms o algoritmos, ¿no? Él habla muchísimo de la importancia que tiene pues toda la parte de la tecnología y cómo esa tecnología la podemos usar para generar experiencias personalizadas sin tener que estar pues haciendo cada cosa uno a la vez, sino que podemos tener experiencias que a través de la tecnología nos permitan darle a cada quien lo que le representa más valor, ¿no? Esto pues también tiene que ver mucho, ya varios de ustedes que me conocen saben que nosotros nos dedicamos al inbound marketing y justamente tiene que ver mucho con esto de la automatización, ¿no? Entonces dice, bueno, ya tienes a tus colaboradores, trata de que sean bajo demanda, ya tienes a tu comunidad, ahora trata de que a través de los algoritmos se vuelva algo automatizado, pero personalizado, ¿no? Ese es el tercer punto del lado del hemisferio derecho, que son toda la parte externa, la parte creativa, de crecimiento de todo este lado, ¿no? El cuarto, que corresponde a la L de Scale, se llama Leveraged Assets. Y se me hace súper interesante porque significa como aprovechar los activos de otros. Y aquí da varios ejemplos. Dice que, por ejemplo, en la época en la que se empezaron a desarrollar todo lo que son los GPS, etcétera, pues hubo varias compañías que empezaron a entrar a esta pelea por ver quién iba a ser el líder de los GPS, y hubo compañías que físicamente empezaron a instalar estos sensores, por ejemplo, en carreteras, etcétera, y pues sí, esto implica pues una gran inversión, ¿no? Entonces, estas personas que estaban haciendo grandes inversiones o estas empresas, pues consideraron que ellos iban a ser los líderes, ¿no? En el mercado porque pues tenían el mayor número de sensores colocados y que los carros y todo los que quisieran usar todo lo que es la geolocalización, pues iban a tener que rentar su infraestructura, ¿no? Un poco pensando en el símil de la telefonía, etcétera, de que pues el que pone la primera infraestructura es el que se vuelve líder, ¿no? Pero pues no fue así. Justamente llegó una organización que caería justamente en esto del Exponential Organizations, que utilizó muy bien este aspecto que estamos hablando, que es la L de Leverage Assets, que quiere decir usar los activos de alguien más para proporcionar tu servicio. Y esta empresa es Waze. Waze, como muchos de ustedes lo utilizarán, pues lo que hizo fue muy listo y dijo, a ver, ¿dónde hay muchos sensores que yo pueda utilizar? Y pues dijo, pues claro, en los teléfonos de las personas. Y entonces, en lugar de instalar físicamente muchos sensores, instaló su app en los celulares, que aparte nosotros estuvimos muy contentos de instalarla, no tuvimos ninguna fricción en hacerlo, y ellos se subieron a esa infraestructura que trae nuestro celular para no tener miles de sensores, sino millones de sensores. Entonces, aparte de que fue mucho más barato para ellos montar esta infraestructura, pues para nosotros como usuarios también fue más benéfico porque muchos más sensores pues significan mucho más precisión de la información que estamos recibiendo, ¿no? Y a eso se refiere, que en la medida de lo posible trates de ver qué es lo que ya existe para que tú te subas a esto y no tengas que estar construyendo todo de cero. Y esto es lo que ellos notaron que muchas de las organizaciones que están creciendo de manera exponencial están utilizando, ¿no? Esto que llaman leverage assets. Y ya lo último de este lado, del lado derecho, del lado externo, para completar el acrónimo de SCALE, es la E, y corresponde a engagement, que tiene que ver justamente con que si ya hicimos toda esta comunidad y ya la trajimos y todo, ahora cómo vamos a mantenernos relacionados, cómo vamos a mantener la comunicación. Aquí entraría toda esta parte del gamification, o sea, de cómo realizar interacciones a través de juegos, de concursos, etcétera, pero sí dice que lo más importante de generar este engagement es recibir
retroalimentación. Lo más importante de este engagement es el feedback. ¿Qué podemos establecer con estas comunidades que nos estén generando información de valor para ambas partes que pues al final nos permitan crecer y seguir mejorando nuestro producto o servicio y a su vez pues cada quien como personas, ¿no? Entonces, bueno, con eso completamos en la parte derecha del acrónimo de SCALE y vamos rápidamente a la parte izquierda que tiene que ver ya con lo interno, con lo que tiene que ver con control, con orden, con estabilidad. Y aquí recuerden que el acrónimo es IDEAS o ideas, ¿no? La primera palabra que tiene que ver con la I es de interfaces. Las interfaces, precisamente, él dice, bueno, todo esto que construiste o que te allegaste de forma externa en el scale, ahora hay que ver la forma de ponerlo en una interfaz donde nos podamos comunicar. Por ejemplo, para Uber, la interfaz pues es la app, ¿no? Ahí nos conectamos tanto los usuarios como los choferes, como los administradores de Uber, etcétera, para consumir todo lo que nos permite la plataforma, ¿no? Entonces, lo primero que nos dice que tiene una organización de crecimiento exponencial es una interfaz muy clara donde nos podemos conectar todos los involucrados o todos los que vamos a interactuar con este negocio, ¿no? La D de ideas corresponde a dashboards y dashboards pues básicamente significa paneles o o lugares donde podamos consultar la información o la data relevante que nos está arrojando todo este universo de personas y de incluso de dispositivos que están interactuando con la organización, ¿no? Entonces, bueno, yo soy muy creyente de la importancia que tiene la visualización correcta de la data correcta en el momento adecuado para la toma de decisiones. Y entonces esto tiene que ver mucho con saber qué medir y cómo medir. Y aquí él retoma una metodología que ahorita también es relativamente nueva, que se llama Objectives and Key Results o OKRs, que más o menos vino a reemplazar los famosos KPIs. Esto viene de un libro que ya les platicaré después porque también me encanta, que se llama Measure What Matters, pero para que sepan que viene de ahí todo esto de los OKRs, de los OKRs, perdón, y que tiene que ver con esto de los dashboards, de los paneles, que te dice, sí, pero vas a tener muchísima información allá afuera, entonces es súper, súper importante que tú sepas cómo leerla en el día a día y cómo llevar eso, sobre todo, recuerden, a tu toma de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo con el acrónimo, después de la D, sigue la E, que corresponde a experimentation. Y aquí también el autor lo ata a otro de mis autores favoritos, que es esta metodología de Lean Startup, que la hizo Eric Rice, también de Silicon Valley, y te dice que todo lo que hagas en tu organización siempre lo tienes que plantear como si fuera un experimento, como si fuera una hipótesis que hay que probar, porque en realidad no sabemos nada. Todo tenemos que dejar que sea la realidad la que nos lo valide. Entonces, para lograr esto tenemos que pensar siempre en términos de experimentación, ¿no? No de hechos o de que hice tal estudio de mercado ni nada, sino como cómo pongo estas hipótesis en el mercado para que el mercado y la realidad sean las que me lo validen o me lo rechacen y así yo pueda otra vez tomar decisiones, ¿no? Siguiendo con el acrónimo de ideas o ideas, la A corresponde a autonomy o autonomía, lo cual quiere decir que necesitamos equipos multidisciplinarios que se organicen a sí mismos y que puedan operar de manera descentralizada. Esto también tiene que ver y lo refuerzan mucho el autor de Measure What Matters, de los OKRs que les decía, porque nos dice que si no establecemos claramente cuáles son los objetivos que estamos persiguiendo, cómo se ve el conseguir estos objetivos y con eso dejamos a los equipos ser libres en la consecución de estos objetivos. Si no lo hacemos de esa manera, vamos a generar estructuras jerárquicas que no corresponden a una organización que crece de manera exponencial, sino a una organización pues tal vez más tradicional, que va un poco más lento o que tal vez pues nunca llegue a este nivel de crecimiento, ¿no? A esta aceleración. Entonces, la autonomía es un punto importante. Y ya para terminar el acrónimo del lado izquierdo de ideas, la S corresponde a Social Technologies.
Él dice que justamente para lograr lo que recordarán que estaba del otro lado de community and crowd, de engagement, todo esto, para lograrlo, pues necesitamos tecnologías, ¿no? Necesitamos generar softwares y utilizarlos, sobre todo para generar conexiones, confianza y transparencia entre nuestras diversas comunidades, ¿no? Y también, pues, obviamente todas estas tecnologías sociales, pues nos van a permitir trabajar y sobre todo en estas épocas a distancia, porque estas social technologies, pues tienen que ver también con todo lo que es compartir archivos, trabajar en documentos de manera concurrente, etcétera, mundos virtuales, etcétera, todo lo que nos permita trabajar de forma remota, pero a la vez pues manteniendo esta comunidad, ¿no? Todo esto. Entonces, bueno, pues básicamente esos son los elementos que los autores nos dicen que tiene una organización que crece de forma exponencial y que tiene que ser integrado, ¿no? Que tiene que integrar, pues igual que como nosotros tratamos de integrar nuestros dos hemisferios, pues también nuestra organización tiene que tener un balance entre lo creativo y lo que nos da orden, entre lo externo y lo interno, entre lo que nos da crecimiento y entre lo que nos da estabilidad, ¿no? Es buscar este continuo orden, ¿no? Y bueno, él dice que a la vez, al ir integrando todos estos elementos, pues tú vas a poder hacerte mucho más ligero, pero también mucho más flexible, que yo creo que este es un punto importante que ahorita nos hace muchísima falta, ¿no? Para poder entender cuál es el movimiento, qué es lo que realmente necesita nuestra sociedad, hacia dónde están cambiando los hábitos de consumo, cómo me subo en aportar y no en quitar a esta crisis que estamos viviendo, pues yo creo que muchos de estos elementos nos pueden ayudar muchísimo, ¿no? Para ser más ligeros, para proponer más y sobre todo para entender más, ¿no? Y tiene aquí una frase que me gusta mucho que dice, the world's biggest problems are the world's biggest markets. Los problemas más grandes del mundo son los mercados más grandes del mundo. Entonces, quien logra entender cuál es la problemática real, esto es importante, no es una problemática inventada, yo creo que tenemos este problema. ¿Cuál es la problemática real del mundo? Entonces encontraremos los grandes mercados, ¿no? Y bueno, nada más para cerrar un poco la idea, por supuesto que es un libro que recomiendo. Honestamente, desconozco si ya existe una versión en español o no. Pero bueno, es un súper libro bastante completo que también habla al final un poquito de los nuevos roles y cómo son estos títulos de las organizaciones, que es el CDO, etcétera. Entonces también en ese sentido es muy práctico el libro. Y ya nada más para cerrar, pues les doy algunos ejemplos que ellos ponen de cuáles serían algunas exponential organizations. La que ellos dicen que cumplió como, digamos, con el molde perfecto de todos estos elementos de los acrónimos, etcétera, es GitHub, que algunos tal vez lo ubicarán porque es una plataforma colaborativa que sobre todo tiene que ver con todo lo que es el desarrollo de software, de código, etcétera, y fueron bastante revolucionarios en darnos herramientas que nos permiten, por ejemplo, que estén varios programadores al mismo tiempo metiéndole mano ahí al código en lo que se llama las versiones concurrentes, etcétera. Entonces, GitHub fue su mejor ejemplo de este tipo de empresas, pero encontraron muchas, como por ejemplo TED. Recordarán esta empresa que abrió una plataforma para que hiciéramos estas TED Talks en todo el mundo, en la cual compartimos ideas, etcétera. Por supuesto, empresas que se analizaron como Uber, Airbnb, etcétera, Zappos, que pues después fue adquirida por Amazon, The Guardian, que es un periódico. De empresas un poquito más tradicionales, ubicaron a General Electric, que fue también bastante interesante ese caso. ING Direct Canada, que ahora se llama Tangerine. De Google no analizaron toda la empresa, solamente la parte de Google Ventures, que fue como que la que cumplía con sus características de este estudio. Y bueno, nada más para darles una idea de qué tipo de empresa estamos hablando que logran este tipo de crecimiento exponencial 10 veces más grande que su industria. Ahora,
Lo que sí me gustaría es que se quedan con la idea de que esto es aplicable a cualquier tipo de empresa, tal vez no todo o no todo al mismo tiempo, pero yo creo que muchas de estas prácticas, y por eso se las quise compartir, pues se pueden aplicar a cualquier negocio, ¿no? O sea, por ejemplo, empezar a cambiar a staff on demand, empezar a pensar en términos de algoritmos, empezar a pensar en cuál es nuestra interfaz de comunicación, en la importancia que tienen los paneles de información, de la toma de decisiones, etcétera. Yo creo que esto es muy aplicable para todos. Yo creo que es algo de lo más vigente que tenemos a disposición en cuanto a metodologías muy claras de cómo darle un giro o cómo comenzamos un nuevo proyecto, una nueva empresa en esta nueva época que nos tocó vivir. Y bueno, espero que les haya sido de utilidad, que los haya inspirado. No olviden dejarme sus comentarios, alguna duda, lo que los pueda apoyar. Y pues nos vemos pronto. Que estén muy bien.